Los maravillosos años 70. Yo soy Igor de Cuadra y Machlen y yo componemos desde hace un par de años un colectivo artístico que se llama Orman Poster y está afincado en Bilbao. ¿Algún detalle más, Machlen? Bueno, nuestra pieza Pasado Perfecto es la primera pieza escénica creada para un espacio teatral. La motivación de esta pieza viene, por un lado, quizá por un deseo de relacionarnos con algo real, algo que ocurre más allá de los parámetros de lo que a menudo se llama ficción, y de ahí ese interés por tratar con lo que se llama documento, lo que se llama archivo, a la hora de referirnos a la memoria y a la historia. Y luego, por otro lado, coincidió que tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro seminario con otros artistas que venía organizado por una asociación que se llama Artea y que, bajo el nombre de Autonomía y Complejidad, querían investigar y reflexionar sobre la idea de cómo la historia se está tratando y revisitando en prácticas escénicas contemporáneas. Los movidos años 70. Durante los años 70, la moda de los años 70, la crisis del petróleo de los años 70, la música, los grandes éxitos de los años 70, la literatura de los años 70, los golpes de Estado de los años 70, la revolución de las computadoras de los años 70, el feminismo de los años 70, el rock vasco de los años 70, los electrodomésticos de los años 70, todos los desaparecidos en los años 70, la televisión española de los años 70, la transición de los años 70, la constitución de los años 70, la amnistía de los años 70, todos los nacidos en los años 70, todos los que no nacieron en los años 70, la publicidad de los años 70, la antipsiquiatría de los 70, la historia oficial de los años 70. Por situarlo y darle un par de nombres, pues yo creo que tendría mucho que ver con un teatro contemporáneo que se nutre de todas esas otras disciplinas que le han dado esa otra vida, ¿no? Que es pues, desde la performance, la danza, la coreografía, conceptos con experiencias que nutren nuestra mirada de la escena y del hacer escénico. Entonces, algo así, un lugar como de cruce de lenguajes. Porque todo venía de un deseo como más amplio, como más, pues eso, cómo acercarnos, cómo encarnar, cómo relacionarnos con la historia, y entonces, bueno, era algo muy general, ¿no? Poco a poco pues se fue definiendo y quedando en esta cosa que es Pasado Perfecto y que se ciñe a los años 70 y a estos archivos que son fotográficos. Sí, que es una década cultural, social y políticamente muy significativa en la historia de España y del País Vasco, que está lo suficientemente cerca para habernos tocado a muchos y que lejos para algunos que no han nacido en esa década, pero que tienen una conciencia y una sensación como que aquello sí fue definitivo para muchas cosas, y ahí un poco fue la motivación también de decidirnos por esa década. Aquí siempre se puede parking la furgoneta en la costa y hacer camping mucho bueno país. Como se dice por aquí, agur eta gero arte mutil. Naturalmente
podemos hablar de la globalización como un fenómeno que por un lado nos ha permitido trascender nuestras fronteras y adquirir y contaminarnos, pero obviamente eso se tiene que reflejar también quizá en lo que tú dices de homogeneización o semejanzas, ¿no?, mayores que en otras épocas. O sea, me gusta pensar que sin embargo en esa mezcla, en esa contaminación sigue habiendo peculiaridades y singularidades que al final trascienden esa noción de frontera y son lugares, son trabajos o voces que son importantes. Quizá en esta nueva cultura globalizada en la que vivimos, ¿no? Que igual ahora las fronteras son de otra forma, no son fronteras nacionales o regionales, sino pues quizá más de concepto a veces o más de... Bueno, que trascienden, que están igual simultáneamente ocurriendo en múltiples lugares, ¿no? Corrientes, subculturas, todo este otro tipo de mapeado, la cultura que no responde a otras anteriores. No sé. Es un sitio amable de residencia, me refiero, es un sitio agradable para estar y crear y tener un huequito donde tienes tu estudio y tal, porque... Como base de trabajo. Sí, como base de trabajo. Es verdad que en otros sitios, pues por ejemplo, te puedes nutrir mucho más de ver cosas, hay un ritmo mucho más trepidante de lo que puedes ver, de contextos, de programación también, pero bueno, pero quizá en esos sitios también es más difícil tener un campamento base y tienes que ser más móvil y bueno, yo creo que cada sitio, y depende del trabajo que tú hagas también, hay gente que le va mejor ser móvil, ¿no? Y tener una residencia hoy aquí, mañana allá y así pues es incluso más enriquecedor para su trabajo. Y hay gente que no, que necesita o que le gusta tener su estudio y un campamento base que no se mueve. Y yo creo que Euskadi para eso está muy bien. Ahora que se habla tanto de innovación en todos los ámbitos de la actividad humana, ¿no?, del ámbito de la industria, de la ciencia, pues en la cultura hablar de innovación yo creo que es esto. O sea, en lugares donde se está experimentando, se acierta o no se acierta, pero donde y se abre también, ¿no? Sí, se abren espacios de diálogo, sí, y no solo de exhibición. De preguntarse y la cultura como es otro ámbito de conocimiento, pues también requiere lugares donde con esa actitud de investigar y de conocer y de descubrir la gente se pueda encontrar. Y bueno, pues desgraciadamente hay pocos sitios, hay muy pocos sitios, entonces las sensaciones, vienes aquí, te sientes a gusto y luego dices, ¿qué otro sitio hay en Euskadi? Y no hay un nombre, no decir, en Donosti está tal, en Gasteiz está tal. Ocurren o aparecen contextos, o de repente en el Museo Artium puedes presentar algo porque se ha organizado tal, pero no hay esa tranquilidad de decir, yo produzco algo con una ambición y con unas inquietudes, y luego hay un lugar donde eso se puede como contrastar. Sí.